Buenos días, pues arrancando estas sesiones tan interesantes que hemos tenido las últimas semanas, historias que inspiran. Y la verdad es que, bueno, para quien se acaba de conectar, que nunca ha tenido la oportunidad, les platicamos que es un formato como tipo podcast, digo, para si están incluso lavando platos o van de camino a la oficina o están haciendo alguna otra actividad. No hay problema, pueden estar conectadas. La verdad es que es súper interesante y valiosa las conversaciones que hemos tenido con los invitados. Ha sido como un formato distinto para sacar lo que decimos la carnita, ¿no? Lo que hay detrás de cuando alguien se construye como alguien exitoso en algún entorno, pero nos gusta entender que hay más allá, ¿no? No nada más el tema de lo que ya se escucha como el logro, ¿no? Como tal. Y el día de hoy, para mí es un honor tener de invitada a Pilar Escalante, bueno, la conozco ya desde hace tiempo, eh, alguien muy admirable, pero sobre todo esta parte de entender quién es Pilar Escalante y cómo se construyó Pilar hasta el día de hoy. Entonces, para quien no la conozca y no tenga la oportunidad de saber quién es, bueno, de entrada, Pili es doctora en biología molecular, es investigadora reconocida a nivel nacional en México y con mucha experiencia de trabajo, pero además con algo que tiene varias características muy especiales y distintivas en ella, sino que simplemente es una persona que siempre trae, y lo digo porque me ha tocado evidenciarlo a lo largo de los años que me ha tocado trabajar junto con ella, acompañar o lo que sea, o ser testigo de lo que ella hace. Es una persona que siempre trae una actitud echada para adelante, una sonrisa al frente, no se mete en rollos, no se mete en dramas, está siempre con ese sello constante, distintivo, pero además con un muy buen sabor de boca a quienes estamos a su alrededor. Entonces, para mí es un honor invitarla a Pili y hoy vamos a descubrir y ahondar un poquito más cómo se construye Pili, pero sobre todo entender los logros que ha tenido hasta hoy. Entonces, Pili, bienvenida. Es un honor para mí tenerte aquí en este escenario de historias que inspiran. Hola Ali, pues muchas gracias por esta invitación. Yo me siento realmente afortunada de poder estar compartiendo hoy algo, un poquito de mi historia. Y pues muchas gracias. Espero que a lo largo de estos años que nos van formando, ¿no? En esta vida, pues logre que alguna persona, tocar algún corazón o alguna persona, ¿no? Entonces yo feliz, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, Pili, y algo que me encanta reconocer, porque hoy creo que tú llevas un estandarte en muchas áreas y lo iremos descubriendo, pero me gustaría como descubrir para que la gente que no te conoce, como un poco tu historia de quién es Pili, cómo nace y los toques que has dado a lo largo de tu vida, ¿no? En tu tema personal, cómo te formaste, tu entorno familiar, si nos puedes recontar un poquito. ¿Cómo es que nace Pili Escalante a lo largo de los años? Ay, claro que sí. Pues mira, yo me crié en un pueblo, me crié en Uruapan, Michoacán. Soy la de medio de tres hermanas mujeres en un ambiente pues muy sui generis, porque realmente mis papás decidieron irse de Guadalajara y vivir en un lugar más tranquilo porque querían como otro estilo de vida, más cercano a lo natural, más tranquilo, pero a la vez con un sello muy conservador. Entonces eran costumbres muy conservadoras, hábitos, cosas muy conservadoras por parte de mi mamá, pero a la vez nos permitía explorar, eh, tener contacto con la naturaleza, pero había ciertas cosas, ¿no? Que en la vida pues nos fueron marcando. Y entre una de esas cosas, además pues del ambiente familiar, la vida familiar era como muy importante todo lo que se relacionaba a la hora de los alimentos, a la convivencia, a compartir y al rol de la mujer en esa área, ¿no? Entonces, nos permitió explorar mucho a todas mis hermanas, sin embargo, creo que a mí fue la que más le gustó el tema de la cocina. Teníamos que, teníamos que aprender a cocinar, sin embargo, yo en ese proceso lo disfruté muchísimo y, fueron como mis primeras experiencias de trabajo, o sea, ¿no? Entonces, tomé como el rol de que yo era la que cocinaba y la que le gustaba cocinar y la que le gustaba ir a buscar ingredientes naturales con mi mamá, etcétera. Y pues poco a poco eso fue guiando hacia dónde iba a realizar mis estudios profesionales y decidí estudiar una carrera que me pudiera permitir entender qué había atrás de los alimentos, ¿no? Entonces,
ingresé a la licenciatura, me fui a vivir a otra ciudad, a Morelia, todavía sigue en el estado de Michoacán, y estudié una carrera que se llama Ingeniería Química en Alimentos, y en el camino, bueno, pues fui descubriendo que no era ese como ambiente de solo cocinar y de solo alimentos, sino que tenía una buena componente de ingeniería. Y sin embargo, pues fue como un nuevo reto, porque pues yo no pensaba que yo iba a estudiar más de la mitad de la carrera de matemáticas y de áreas más cercanas a ciencias exactas que a las ciencias propias de los alimentos y a las tecnologías. Sin embargo, pues me atrapó, de ahí me fui a estudiar una maestría ya en ingeniería química. Bueno, me casé en Michoacán, me fui a estudiar una maestría en ingeniería química a San Luis Potosí, y posteriormente ya ahí dije, no, bueno, me gusta más el tema de alimentos, me gustó la ingeniería, exploré esta parte de mí que no creí que era parte, o sea, yo solo me visualizaba en el área de alimentos, y me fui a estudiar un doctorado en biología molecular, pero aplicada a biotecnología de alimentos. Entonces, como que regresé a mi origen todo el tiempo, pues viví actualizándome cursos, estudié para chef, bueno, certificaciones, porque como que siempre sentí que me faltaba esa componente de alimentos. Entonces, pues bueno, todo mi trayecto que inició como el gusto en la cocina y en experimentar, pues culminó 10 años después, cuando terminé mi doctorado, que ya como muy, muy enfocada al tema de fermentaciones y al tema de ciencia y tecnología de bebidas, fermentadas y no fermentadas. Y ahí es donde me incorporó en la Universidad de Colima, se me vuelvo a cambiar de ciudad, y pues ahora pues nuevos retos, nuevas ciudades, abrir un área de investigación, etcétera. Entonces, cada etapa de mi vida pues fue marcada como por un nuevo reto, ¿no? El reto, pues primero de niña, de que te toca hacer la comida y entonces tenía que crear de la nada. Y era muy curioso porque yo le decía, mamá, ¿qué voy a hacer de comer? Y me decía, abre el refrigerador y tú me dices que puedes cocinar con lo que veas ahí. Ay, yo decía, qué horror, pero era una cosa Wow. impresionante, porque mi mamá compraba de todo, o sea, había carne, pollo, pescado, de todos los vegetales, había de todos los aceites, o sea, a mi mamá siempre le encantó que la despensa y todo estuviera súper completísima, o sea, ingredientes que no sabías para qué los ibas a usar, porque no los había comprado para una receta en particular, sino porque ella consideraba que eran sanos, saludables, etcétera, ¿no? Pero esos retos, pues, a los 12 años, pues sí sientes que como mucha responsabilidad. Pero bueno, esos retos me permitieron después de la maestría y en el doctorado y en mi trabajo también que comparto junto con doTERRA, que es la universidad, pues siempre estar creando cosas, siempre estar proponiendo, porque desde niña los retos de mi mamá era, yo no te voy a decir, tú puedes ser creativa y puedes encontrar qué vamos a comer. Además, eso es lo que comemos toda la familia, y además no se quejaban, o sea, eso fue parte del proceso de mis papás, o sea, eran como estrictos, yo tenía que hacer la comida, sin embargo, no importaba si se quemaba, o sea, era parte del proceso, parte del aprendizaje. La señora que ayudaba en casa solo era para lavar los trastes y ayudarme a limpiar la cocina, pero los alimentos los tenía que preparar yo, ¿no? Entonces, te van formando, te Wow. van formando, te va formando a lo largo, ¿no? Yo decía, mi mamá era una sádica, sé qué horror, ¿cómo puedes hacerle eso a una niña de 12, 15 años? Claro. Pues cuando me fui a estudiar la carrera, todos me extrañaban. Me dicen, ay, ¿cómo te extrañamos? Y yo les decía, claro que no, extrañan mi sazón. Les decía yo, ¿no? No me extrañan a mí, extrañan a mi comida. Pero bueno, pero sí te va formando, ¿no? O sea, te va llevando a donde quieres, es un proceso y te va enseñando que esto es gradual, que es un proceso de poco a poco, es un proceso donde tienes que experimentar, vivirlo, aplicarlo, aprender de tu error. Entonces, yo creo que, o sea, dentro de todo eso que mis papás hacían una combinación muy extraña, porque no importaba si se quemaba o si sabía jabón. Una vez las acelgas sabían a jabón, porque yo las había lavado tanto No, que les bueno. quedaba sabor a jabón. Yo decía, no te las coman. Claro. Decía, papi, no te las comas, saben a jabón. No, están buenas. Yo no, te juro que saben a jabón. O sea, pero esos aprendizajes, pues, se tienen que, ¿no? Entonces, todo eso realmente es algo de lo que me marcó la vida, ¿no? Porque ahora las cosas que hago, pues las hago como con ese mismo esquema. Entonces, Ujú. creo que sí fue, de donde empezó todo, pues, yo creo que empezó en la cocina de mi casa, ¿no? O sea, Claro. realmente. Ese caminar, Pili. Y entonces,
empiezas a desenvolver y esta práctica de los procesos, de darle tiempo, de darle la pausa, la paciencia, ¿no? Y de entender perfectamente y no estresar, ¿no? En un acelere. Creo que esta parte de que, como yo, bueno, diríamos, te tejieron fino en eso, te curtieron para entonces entender que los procesos son parte de la vida y no hay que desesperarse, ¿no? Sino que hay que entender y ir ajustando lo que no salió bien, ¿no? Como con lo del jabón en las acelgas, pues. Pues ya ¿No? sé, sí. O sea, Fíjate que, de hecho, yo siempre he disfrutado más el proceso que llegar a la meta. ok. Y era algo que yo no podía entender mucho, porque decía, porque todos, o sea, como que ambicionan llegar al final, como al final de la carrera, y a mí me gusta vivir el proceso. Y una de las experiencias que realmente sí me marcó y me dijo, Dios, gracias, me pude entender, fue cuando en algún mindset hicimos las fortalezas de Gale, o sea, que hice mi test y entonces ahí salió claramente cómo yo disfrutaba los procesos, o sea, cómo no tenía prisa, cómo me gustaba disfrutar el proceso. Para mí lo más importante es el proceso y obviamente llegar está como la consecuencia de ser consistente, ¿no? Y ser disciplinada y llevar eso con constancia. Pero no es lo que disfruto ese instante, sino es como mi personalidad, ¿no? Pero yo decía, qué rara soy porque todos quieren ganar y a mí no me importa ganar, o sea, yo quiero el caminar. O sea, yo Ujú. quiero llegar. Entonces, cuando vi que era estratégica como primera fortaleza y aprendedora como segunda fortaleza y afinidad como tercera y creativa como cuarta y logradora como quinta, o sea, de verdad me logré entender. O sea, dije, ah, ya sé, o sea, yo lo logro, pero con estrategia, pero aprendiendo y lo hago con afinidad, me gusta compartir con las personas y aparte en un ámbito creativo. Entonces, yo como que realmente cuando descubrí mi ADN y quién era, pues me entró mucho paz, ¿eh? La verdad, porque yo Totalmente. ya estaba en ese punto, ya caminando muchos años después, estaba en el punto donde yo ya tenía pues mis actividades académicas, hijos, familia, y además estaba con el tema de los aceites, ¿no? Entonces, como que yo todo lo quería disfrutar, todo el proceso, y sentía que todos iban corriendo por todos lados, ¿no? Ser el investigador nivel 5 bueno, ahí hasta el 3 ¿no? Pero querían ser más, o ser acá, o sea, siempre tener como rangos, y yo no, yo como que disfrutando y decía, soy un bicho raro. Entonces, yo creo que ese día que leí mi test, dije, wow, sí, soy yo y así soy. Entonces no tengo por qué cambiar, yo debo seguir siendo así, ¿no? Pero creo que, bueno, fue algo que se fue formando con los años, como dices tú, se va tejiendo finito, pero pues cada persona somos diferentes y somos producto también de nuestro entorno, de las circunstancias y de todo. Quizá a mí, ese vivir en un pueblo, bueno, es una ciudad ya más grande, pero yo siempre decíamos que era pueblo porque toda la familia vive en Guadalajara, entonces decíamos el pueblo, se vivía de una forma diferente, que te daba tiempo a reflexionar, a llevar las cosas como con más pausa, ¿no? Sin tanta prisa. Entonces yo creo que incluso eso me marcó, ¿no? O sea, Totalmente. finalmente fue parte en mi infancia. Entonces, pero así esos mismos procesos los repites ya en la parte adulta, ¿no? Claro, y entonces, Pili, esto que se te curte y detonas que yo, a mí me gustan los procesos, y aparte, Ujú. ¿en quién te vas convirtiendo en ese proceso, ¿no? Que vas haciendo. Y lo empiezas a aplicar porque te vuelves profesora, ¿no? Y entonces encuentras ahí también una vocación de enseñar a alguien a hacer, ¿no? Esta parte del proceso. ¿Y qué pasa con la Pili que, ok, entiende lo que a ella le gusta, pero ahora lo tiene que enseñar? O sea, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Por qué defines que quieres dedicarte también a la enseñanza, ¿no? Es que fíjate que cuando yo enseño, aprendo. Mm, Entonces, como es una de mis fortalezas, o sea, el aprendedor, aprendedora, todo quiero seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo el por qué, el cómo, o sea, no me pongas una cosita de crochet porque ahora quiero aprender crochet. No sé, o sea, cualquier cosa que se me va cruzando me llama mucho la atención. Entonces, creo que descubrí que en la manera en la cuando yo tenía que explicar cómo funcionaban los fundamentos, los procesos o las cosas, pues yo tenía que dominar más el tema para poder hacerlo de una forma fácil, simplificada, que las personas realmente le pudieran hacer el conocimiento parte de ellas. Entonces, como que se hizo una buena ahí sinergia, ¿no? O sea, ya a mí me gusta aprender, pero a la vez enseñar me implica que yo lo haya aprendido muy bien, ¿no? Entonces, lo disfruto. O sea, definitivamente creo que es como parte de mi vocación y es parte de lo que más me gusta. Y pues ahí doTERRA hizo clic, o sea, hice clic también con doTERRA porque me encanta aprender, pero también me encanta enseñar. Entonces, pero es en todos los ámbitos, ¿no?
O sea, no nada Claro. más en la parte académica o la ciencia, la investigación, sino también con una persona, una ama de casa que necesita vivir y conocer los procesos sin complicaciones, ¿no? Claro, eso es lo que se me hace padrísimo, digo, para que no sepan, y este tema de quien no había escuchado esto de las fortalezas Galup y de lo que está hablando Pili, luego iremos platicando, al final les platicaré algo, pero bueno, para que entiendan, es definirte como tu ADN, quién eres, a diferencia de los miles de millones de personas que existen en el planeta, nadie somos iguales, somos únicos y repetibles, eso a lo mejor ya lo habían escuchado, pero ahora se puede medir, ¿no? Y tener la información literalmente como por un examen que haces y te saca como tu radiografía personal y la verdad es que eso es como un ADN, literal una fotografía de quién eres y entonces como que tomas paz de entender, claro, por eso yo veo las cosas así, 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 o por eso yo reacciono, hago, etcétera. Vamos a hacérselos así. Te voy a pasar este Ahí Excel. me ayudas a silenciar, Miri, El porfis. del... Entonces, esa parte me parece súper interesante y en esto que tú detectas quién eres y tus fortalezas, Pili, y empiezas a avanzar en la vida, pues aparecen de repente y en esta profundización, porque no te tomas a la ligera, sino que lo que ves vas a fondo, ¿no? Y descubres y investigas. Empieza a suceder algo que entras en un tema de salud, ¿no? Pasas por un tema delicado de salud y es ahí cuando hay como pues una catarsis, una situación especial que sucede contigo. ¿Nos cuentas un poquito qué pasa? Sí, fíjate que yo creo que a veces necesitamos que nos sucedan cosas en la vida para que nosotros busquemos estrategias o alternativas diferentes, ¿no? Entonces, más que verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad. Y sí, yo creo que como muchas de las que estamos en doTERRA, tuvimos un por qué nos llamó la atención o cuál fue como lo que nos atrajo, ¿no? Entonces, a mí obviamente sí también fue un tema de salud, como muchas personas que hemos entrado por temas de salud, pero al ver como lo efectivos que son los aceites y la curiosidad, y fue mía y en algún momento platicando pues de mi esposo que también es investigador y es matemático y así como todavía más polarizado en el tema de ciencia y comprobar, descubrimos rápidamente, porque pues él lo descubrió y me lo hizo ver, que hay una ciencia bastante sólida sobre el estudio de los aceites esenciales, ¿no? Y que no es de doTERRA exclusiva, sino que esto es una ciencia que está en muchos centros de investigación en el mundo con el estudio de las plantas y estas moléculas tan maravillosas, ¿no? Entonces, híjole, ahí como que ya se hizo el mega clic, porque pues yo tenía el tema de salud, los aceites funcionaron así a la perfección, se cruzó la persona indicada en el momento indicado, o sea, la vida te pone las señales y tú tienes que aprender a verlas, a reconocerlas, o sea, el por qué no lo sabes, pero la Ujú. vida te pone con quien tienes que estar en el momento que tienes que estar, ¿no? O sea, quizá algunas se imaginarán, yo soy plena de Dani Mancilla, que yo conocí a Dani, que éramos best friends forever y nada, o sea, nos conocimos en una piñata, sentadas en una mesa de mamis, y volteé y me dijo, hola, soy Daniela, ¿conoces los aceites esenciales? Así fue la presentación. Yo, hola, soy Pilar, sí, no, me han hablado, pero quiero saber más. Entonces de ahí empieza, ¿no? Y se hizo una conexión que, bueno, 10 años después tenemos pues una red, hemos trabajado en muchos proyectos y hemos compartido muchos momentos muy padres. Entonces, ahí te das cuenta que la vida te pone aunque te quites y con quien tengas que estar, ¿no? Nada más simplemente es ver como parte de esa señal y pues doTERRA pues me abrió otro panorama, ¿no? Porque ese panorama muy cuadrado, muy estructurado, muy basado en comprobación y ciencia, pero literal, ¿no? A poder entender que hay otros procesos que tal vez no necesito entender el todo, cómo funciona a ese nivel de precisión, pero sí hay un respaldo que me permite poder hacer esa conexión entre lo que sí está sucediendo, que es real, no es algo imaginario, y que hay algo atrás, ¿no? Entonces, y que si yo decidiera, porque ya la verdad es que he decidido que no tengo que saber todos los aceites ni del por qué fisiológicamente y qué moléculas se activó, pero sí puedo sentir esa confianza en el producto y en lo que hay detrás del producto. Y entonces, bueno, pues eso sí, a mí me tiene totalmente extasiada, o sea, saber que, que el producto es consistente y que el producto no cambia a lo largo de los años, que no cambia entre los lotes, que hay mucha honestidad en cada frasco, o sea,
Eso a mí me da muchísima tranquilidad, ¿no? O sea, saber que yo cuando yo lo uso, pero también cuando yo lo recomiendo. Y que además, si quisiéramos, podremos encontrar información para profundizar y ser como más precisos en caso de que fuese necesaria, ¿no? Entonces, creo que eso fue como donde como que empieza a conectarse la ciencia, los aceites y una nueva forma de vida, ¿no? O sea, finalmente también te cambia tu forma de Claro. percibir. Ujú. Oye, Pili, y cuéntame un poquito, bueno, el contexto es tu esposo también investigador, cuestionando, investigando, ¿no? Y que da con algunos artículos y tú de repente dices, ok, bueno, ya hay algo de información, pero por favor platícanos lo que hiciste después a la hora de que te funcionó el aceite y qué Ay, hiciste no sé. con tu... Es que, con tu- es que es horrible. Mira, yo la verdad es que siempre me jacté de tener una relación libre con mi esposo, pero respetuosa. Entonces, él era contra de todo, pero así contra de todo lo que era como no natural, sino todo el que no pudiera comprobar, ¿sí? De tema médico, de salud. O sea, entonces, cuando llegan los aceites, me dijo, te doy un mes. Compré dos aceites, Senoquimida y Zinc, porque fue un tema de gastritis digestivo, de una cirugía, bueno, etcétera, por ahí. Entonces me dijo, te doy un mes, si en un mes no estás curada y también leí todos los estudios que tenían que hacerme, porque ya por esto llevaba como 3 meses con médicos así, que ya no hallaba que, o sea, ya tenía ahí todo el botiquín y la farmacia en mi casa, ¿no? Entonces, yo noto desde la primer toma la mejoría, pero impresionante. Y entonces yo dije, no, conociendo a este, que es matemático científico y que todo así con el teorema y el no sé qué, si le digo va a decir que estoy sugestionada. Entonces yo fingí toda la semana completa, casual, me sentía bien. Ah, sí, no me había dado cuenta. Ay, ¿a poco? ¿Tú lo crees? O sea, yo decía, no, si yo le digo lo contrario, o sea, ahora sí que utilicé psicología inversa. Si yo le digo que estoy emocionadísima porque no se me inflamó el estómago, no me dolía, ay, no, me sentía ligera, no, estaba fascinada. Porque me distendía muchísimo el estómago. Entonces, poder comer y no sentir que no, o sea, que no te caía la comida. Y él, como buen investigador, se la pasó observándome la panza. Me ponía la pijama y estaba me acuerdo el vestidor, así ese carminito, y él lo veía que nada más me estaba viendo, y le digo, ¿qué me ves? Ay, no tienes panza, ay, no te inflamaste, y así, no, no, yo todo el tiempo le negaba, ¿no? O sea, duré como una semana en negación, hasta que él se convenció, encontró los artículos, me demostró por qué sí estaba desinflamada, o sea, que sí era cierto lo que él estaba viendo, ¿no? O sea, obviamente yo lo estaba viviendo, yo lo estaba sintiendo, pero si lo manejaba diferente, aquello iba a ser, ya te sugestionaste, o sea, es así tu mente la que está actuando. Y entonces él se encargó en una semana de demostrarme que sí me había desinflamado, que los aceites sí tenían científico y que sí estaba bien. Y pues bueno, platicando ya entre risa y risa, eso fue me inscribí un 5 de mayo, día de puente en la universidad. El 15 de mayo, antes del 15 de mayo ya tenía mi kit completo con mi salud de 200 puntos de regalo. Porque entonces cuando él ya da el visto bueno de que sí me parece bien, entonces, pues yo decido ya comprar todo el kit, porque yo en ese momento dije, bueno, si yo ya sé que esto a él le genera mucho conflicto, no tengo, aunque es mi dinero y somos independientes, o sea, es como decirle, yo hago lo que se me da la gana, dije, voy a escuchar, me voy a ir con medida, no voy a invertir en ese momento los 200 puntos, que era lo que había de promoción. Dije, no, pues voy a comprar lo que, como para experimentar, ¿no? No, bueno, más me tardé en que el veredicto fue, sí funcionan, que yo ya estaba hablando a doTERRA pidiendo que me hicieran cambio a LRP, que me construyeran una plantilla, que quería el Salubel gratis y etc. Entonces, yo creo que antes del 15 de mayo, o sea, 10 días después, yo ya tenía mis 200 puntos comprados, ¿no? Pero pues tuvo que ser un proceso así, porque esa es la relación que nosotros teníamos con mi esposo, nos respetábamos muchísimo en las opiniones, entonces siempre eran debatibles y todo, pero había como que dejarnos. Si tú dices que no, tal vez esto no es un placebo y yo no estoy segura, pues encontramos un equilibrio, ¿no? Dije, dos aceites. Si funcionan, yo en mi mente decía, me voy a comprar todos. Y pues bueno, se fue dando, ¿no? Y sí, desde ese día, pues nunca, o sea, ahora puedo decirte, desde el día que me inscribí, nunca ha dejado miel a en mis años. O sea, Mm, ese día abrí la Interesante. plantilla y mi plantilla nunca ha dejado de comprar menos de 100 puntos en 10 años, ¿no? Entonces, ahí empezó, con un salubel, y este mes ya tengo Oye, un salubel. oye, luego Pili, ya llegaste con todo tu kit.
Y uno de los aceites dijiste, a ver si es cierto, y lo voy a yo revisar en el, bueno, si quieres compartirles lo que hiciste con... Ah, sí, yo lo tomé, primero lo vi atrás, estaba todo lo de Source to You, que el lote y que no sé qué, yo dije, a ver si es cierto. Entonces, pues yo en el laboratorio, pues tengo cromatógrafo de gases con espectrometría de masas y parte de mi doctorado, pues trabajaba eso, ¿no? Entonces, que me llevo mi lavanda al laboratorio y acá 200 microlitros, hago mi dilución, chalala, y lo inyecto en el cromatógrafo. No, hombre, lo vi el cromatograma, así con la misma reproducibilidad de lo que estaba en el reporte este de lote. ¿Te acuerdas que te ponías de abajo a atrás? Ya te metías al Source to You, podías ver Claro, el lote y luego podías ver el cromatograma y lo veo. Y luego lo veo que se parecía a las referencias, porque, bueno, ahorita ya son digitales, pero había unos como catálogos grandísimos donde ujú, buscabas por especie aromática o por así. Entonces busqué lavanda, así y tan que sale el cromatograma y que era reproducible, y ese pues obviamente no era de doTERRA, ¿no? Dije, sí es cierto, no hay adulteraciones, y tampoco o sea, entonces, no, o sea, no está tricky esta cosa, ¿no? O sea, no es el aroma espectacular, sino que sí hay toda una química de la naturaleza presente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahí sí ya me atrapó totalmente cuando ya con estos ojos técnicos pude ver lo que había detrás, ¿no? Entonces, no, claro. Y entonces empiezas como a descubrir, digo, en tu mundo, otro mundo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de los aceites esenciales. Pili, ¿y qué pensaste y cómo viste el entorno de tus pares, ¿no? De ese mundo de investigación, resistencia, no apertura, curiosidad. ¿Cómo viste el entorno con otros compañeros a tu alrededor que Pili está investigando esto de los aceites? pues en realidad yo creo que fue demasiado rápido. En el entorno académico, las personas, yo no vi que mostraran como mucho interés porque no eran propiamente de esa línea de investigación, pero sí hubo como aceptación como parte de usarlos. O sea, tuve pues, muchas personas cercanas en mi entorno que cuando yo les platicaba, me conocían por mis reconocimientos académicos, ¿no? Entonces creo que también esas credenciales me apoyaron mucho porque yo al principio les decía, mira, ese, les platicaba que eran los aceites, incluso personas académicas, y me decían, bueno, si tú lo viste y yo confío en ti. Entonces tuve como una buena parte de, ellos no llegan al punto tan apasionado que yo tenía de ver que si la molécula y que si hiciera cierto y que es una adulteración, pero ya con del hecho de que yo lo había comprobado, para ellos era como, mi palabra era suficiente. Les decía, bueno, tú lo puedes investigar y te puedes meter acá, pero yo ya lo vi en el cromatógrafo. O sea, le enseñó, ya lo vi, y es cierto. Y me decían, ok, si tú lo dices, va, vamos, lo probaré. Y la verdad es que los aceites son mágicos porque con tantas moléculas que contiene cada gota, a alguna molécula necesitas. Entonces, por eso funcionan con todos. Porque Oye, la es verdad es que como la diversidad, cuando preparas algo, ¿no? Déjame le echo poquito. Algo se va a beneficiar en el proceso del alimento, ¿no? exacto, exacto. Entonces, o sea, tú dices, este es para esto, pero tal vez a la persona tenía otra necesidad diferente de salud más importante que ni te dijo, que ni ella sabía que tenía, pero como el aceite no es únicamente un compuesto, sino como las medicinas, ¿no? Un activo, ya no te funciona la medicina y tienes que cambiar de medicina, sino acá tienes un montón de moléculas, que otras pequeñas moléculas a veces son las que hacen la magia, o sea, las que realmente hacen toda esa transformación, no la que tú estabas buscando como tal, ¿no? Sino una que desconocías que te ayuda a regular algún proceso metabólico o alguna reacción o algo, no sé, algo que ni cuenta tenías tú que la necesitabas, ¿no? Entonces, híjole, eso quita realmente toda esa inquietud a todos, o sea, con los años he ido aprendiendo que decías, siempre va a haber un aceite para ti y si ese no te funciona, vamos a encontrar que es tu aceite, es que es una realidad. O sea, hay que tener paciencia a veces a la primera, a veces a la segunda o a la tercera, opción, pero siempre encontramos el aceite que es el aceite a la medida, para en ese momento a la persona, ¿no? Ujú. Totalmente. Y en este sentido, Pili, a partir de ahí de tu descubrimiento personal, familiar y aplicación con tus hijos y todo, empiezas a ver esta parte también de este talento tuyo que tienes de Y enseñanza, talco. de acompañar procesos en los demás, junto con los aceites, empiezas el tema de educar en el uso de los aceites a otras personas a través de una clase que surge
en Ujú. conjunto con Erika Salazar. Y ahí empieza un camino que no sé si visualizaste que iba a durar hasta 10 años después, Pili. ¿Qué pasó? No, la verdad es que no visualicé que íbamos a durar tanto. Pero ahora sí pienso que hay 10 y los que le faltan, ¿no? Fíjate que cuando yo entró en los aceites, también yo tenía una vida, o sea, sí, con estos intereses de aprender y todo este rollo, pero sí como muy saturada, ¿no? Desde el punto de vista en la universidad, estábamos como al full y tenía, no sé, siete tesistas de licenciatura, los de maestría, los de doctorado, o sea, todo el tiempo estaba creando proyectos y muy ocupada y no me veía haciendo ventas todo ese tiempo, ¿no? Y surge, bueno, por ahí la vida, obviamente, así como cuando conocí a Dani, también por una razón fortuita, nos encontramos con Erika en casa, tuvo la experiencia, yo pude probar el aceite con una de sus hijas, ella tuvo la experiencia de ese día vivir el aceite, ella en cuestión de fracciones de segundos tuvo una conexión impresionante con los aceites, pero ella sí decía hacer negocio, ¿no? O sea, ella decidió entrar a doTERRA y el primer día dijo, ya que asistido, voy a ser diamante. O sea, yo, ¿qué es eso? O sea, te estoy escribiendo, eres mi primera escrita y tú ya estás pensando en diamante, ¿no? O sea, ella sí visualizó siempre el tema de lo que era la estructura del negocio. Creo que ella tenía más conocimientos respecto a este tipo de ventas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese acompañar a Erika, de que yo no estaba haciendo el negocio, pero ella sí quería, pues creí que lo más ético en ese momento le ofrecí que yo podía darle clases porque yo sabía cosas de química y que entonces yo la podía apoyar en eso porque no le iba a poder apoyar en ventas. O sea, yo en inscribirle gente y colocársela y cosas de ese tipo, ¿no? Decía, es que yo no voy a poder estar en esa parte, pero sí podemos encontrar un espacio para apoyarte con clases. Entonces surge ahí un lunes, mamis, que teníamos piñatas, taekwondo, ballet, fútbol y demás, con todos los chiquillos. Entonces decidimos que los lunes era día muerto y que era el inicio de la semana y que bueno, encontramos muchas justificaciones porque el lunes era un buen día para empezar. Y decidimos empezar un tallercito, vamos a ver si unas 7 personas. Bueno, este taller surge después de que nos separamos del taller con Dani, porque Dani realmente fue la que inició con las reuniones, como unos 3 meses atrás de nosotras, ¿no? En su casa, pero aquello fue subiendo y creciendo, 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 se salió de control. Entonces tuvimos que separarnos ya de cada una de las estructuras para trabajar ya de forma independiente. Y ahí es cuando ya me pongo de acuerdo con Erika y ahí platicamos, ¿no? Así vamos a hacer talleres, y que aquí, que ella aquí pone un espacio y que puedes usar acá. Ella siempre súper abierta, súper resolvía, o sea, como súper positiva. No, aquí quitamos y ponemos. Y al principio estábamos entre la ropa y la tienda de Saramustani, entre ropa y le decía, oye, no, bueno, tú nos traes a la clase y se nos antojan todos los vestidos que están colgados, ¿no? Bueno, Me pasó un proceso de acuerdo. transformación hasta que Sí. la ropa se fue. La tienda se volvió de exclusiva de suplementos, de insumos, ya sea de envases, todo, y insumos para hacer preparaciones de cremas, de aceites, de jabones, etcétera. Y inició todo un proceso de aprendizaje ya aplicado de cómo bajar ese aprendizaje de una forma práctica y simple para las personas, no hacerlas más complicadas, sino que vieran que los aceites eran fáciles y y pues empezar a ver si funcionaba, ¿no? Y creo que alguna vez lo dijimos entre todas, incluso con Dani, recuerdo, pues que dure lo que tenga que durar, o sea, pues no teníamos como fecha de si iba a caducar pronto o iba a durar mucho, pues lo que toque, o sea, lo que tenga que durar, ¿no? Entonces, eh, como con esa un poco de incertidumbre, no sabemos qué iba a pasar, pero yo creo que ahí en mi caso se conectó el tema de que disfruto el proceso, y entonces yo fui, o sea, empezó un proceso con las clases, ¿no? No dije voy a ser la maestra de maestras en 10 años de talleres, no, sino fue un proceso y como lo íbamos disfrutando y gradualmente fuimos creciendo todas, ¿no? Fue creciendo la comunidad, fue creciendo la estructura, fuimos creciendo y hoy por hoy, pues después de 10 años, o sea, la semana pasada platicando, te decía, la señora Mari Carmen, creo que tiene 10 años viniendo a los talleres, ¿no? O personas que no han quitado su LRP de las primeras que se inscribieron de mayo a fin de año, y que te puedo decir que ya casi van para, ya este año sería el 11º, o sea, ya cumplieron 10 años con LRPs, ¿no? Entonces se fue construyendo una estructura muy sólida que la verdad no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Y
pues así fue, o sea, fue como algo gradual y fue también disfrutando el enseñar, el aprender, el descubrir. Y pues muchas personas hermosas que se te cruzan en el camino, ¿no? Y entonces también se han construido Claro. lazos, muchas amistades. Entonces es un momento muy padre para compartir a la semana. Y seguimos los lunes. Eso es lo que, bueno, queríamos llegar a este punto, porque el tema de la constancia, Pili, el tema de no buscar un resultado rápido, que hoy nos tienen como borrado ese tema un poco o distraídos de que necesitamos resultados rápidos y órale, órale, ¿no? O sea, en todos sentidos, o sea, la rapidez ha sido la inmediatez. Un juego en contra hoy por hoy en la tendencia mundial, global, cultural que traemos y cómo Pile hoy sigue, después de 10 años, dando clases todos los lunes, casi, casi truene, llueva o relampaguee en Colima. Y a pesar de con pandemia y sin pandemia, ¿cómo hace Pili para sostener esto en un proceso tan largo y no cansarse, desgastarse, pelearse con las personas, poner todos los pretextos de que hay miles de razones para no continuar? ¿Cuál es el pensamiento de Pili y por qué sostiene a lo largo de 10 años esta clase, este taller continuo? O sea, por Pues favor, Pili. mira, yo creo que una de las más poderosas, de las razones más poderosas, es que haciendo un compromiso con todas las personas que confiaron en nuestro grupo. Entonces es un poder como regresarles un poco, ¿no? Porque finalmente, yo voy a hablar desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pues yo recibo un cheque cada mes, ¿no? O un depósito. Entonces yo creo que para mí, o sea, me llena de felicidad y satisfacción también poder corresponder. Entonces para mí sí es un compromiso moral el hecho de que si las personas, incluso aunque haya sido una única compra en el año, este, puedan, yo puedo cumplir mi palabra, ¿no? De que les dije, y te voy a enseñar a usarlos, y te voy a enseñar a sacar el máximo provecho. O sea, para mí no son palabras banales, así sueltas, así de que, ay, bueno, y a ver si después de 5 años, ay, ya nunca nos vimos. O sea, no. O sea, fue un compromiso que yo hice contigo y que pues doy, que le quiero dar seguimiento, ¿no? Entonces, pues siempre están entrando personas nuevas y siempre están, pues, habiendo un proceso de transformación. Entonces, ese punto de vista ético creo que a mí desde el principio me movió muchísimo el poder, pues regresarles algo a las personas, porque yo finalmente desde el primer mes tuve ganancias, ¿no? O sea, el mes que me inscribí, ¿no? Por el siguiente mes mi LVP se pagó solo. Entonces, realmente siempre sentí ese compromiso moral de que las personas que están confiando, pues están confiando en algo que yo les prometí, ¿no? Entonces, te voy a enseñar a usarlos. Entonces, eso fue como al principio de la promesa. Luego, pues se fue combinando ese gusto por aprender y que fui descubriendo que había mil y un millón de cosas de aprender. Y luego fue evolucionando y empezamos a crear una comunidad muy padre, amistad. Entonces también ya fue el deseo de compartir y de platicar y de ver a las personas. Y luego pues ha sido un proceso muy hermoso porque después vas viendo que a las demás personas que confiaron también les fue bien, o les está yendo bien económicamente. Claro. Entonces, que ellas también se están beneficiando. Entonces, también te sientes bien de ver que a los otros les va bien. Ujú. Entonces, yo decía, es que todos nos tienen que ir bien porque es que todas estamos en esto. O sea, no es de que a mí me vaya bien y ustedes que se las lleve por ahí la vida, no, sino que todas vayamos juntas, ¿no? Entonces, pero se fueron dando las cosas gradualmente. Entonces, el ver, el hacer como esa retribución a las personas, también una retribución a, pues, a tus líderes, decirles, bueno, mi forma de apoyarlos es esta que de fortaleza, yo puedo apoyarlas y podemos todas estar bien. Todas mis piernas, pues soy así súper, hiper afortunada porque las tres primeras que inscribí, las tres que son mis piernas y las tres que siguen ahí, ¿no? Wow. Y con tres estructuras. Entonces, sí, porque una fue una donación, amamos y estamos tan felices de que la vida sí lo hizo, y las otras dos fueron mis dos primeras inscritas, ¿no? Entonces, y fueron o sea, son mis estructura de tres piernas, con la cual me siento súper feliz y afortunada y seguimos. Y entonces también estos 10 años han sido procesos de entendernos, de realmente cuando tienes una persona, pues no buscas hacer que haga como tú quieres, sino buscas encontrar un punto en donde las dos estén bien. Entonces es como ese proceso. Yo en algunas cosas tengo que ceder y en algunas cosas tengo que ser firme, porque somos diferentes. Y entonces como que encontramos ese justo medio todas, porque yo creo que en el fondo pues hay cariño, hay admiración entre todas, hay mucho respeto. Entonces como que esos valores, independientemente de personalidades, formas de vida, ciudades diferentes,
pues nos han mantenido, ¿no? O sea, es decir, como que hay un punto en el cual somos más valiosas nosotras o nuestro respeto, nuestra amistad, que una inscripción, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, que un bono, que una cosa. Entonces, yo creo que eso también ha hecho que incluso todas sigamos disfrutándolo, porque no es algo que nos llene de estrés, algo que nos moleste, algo que nos genere incomodidad, sino, lo digo en general, las que son mis piernas y las estructuras, cómo realmente se han manejado. Entonces, es un ambiente muy agradable, muy cordial, o sea, pero fue evolucionando, ¿no? O sea, fue como evolucionando, evolucionando, y, y bueno, pues estuvo así, yo creo que ya sin alargarme tanto, pero cuando todas iban subiendo rango los primeros años, yo les decía, bueno, yo es que yo hice un doctorado, yo me tardé 5 años en el doctorado y luego el postdoctorado, porque yo quería estar en el sistema nacional de investigadores y quería tener publicaciones, y yo sabía que para llegar a ese punto, pues necesitaba como 5 años mínimo, ¿no? Que era la parte académica, formal, ¿no? Con el CONACYT, etcétera. Y entonces yo decía, bueno, para mí un doctorado va a ser como hacer otro doctorado, pero diferente, ¿no? En otra área. Entonces me llevó 5 años llegar a mi tercera línea, o sea, a esta estructura de bueno, más o menos, quizá un poquito menos de 5 años, pero casi por ahí cercano a los 5 años la logré, un poco antes de entrar a pandemia, se logró y pues luego ya se estabilizó, ¿no? Entonces puedo decir que hoy, el día que logré mi tercera línea, a 5 años después, ni un solo mes se ha dejado de completar esa tercera línea, o sea, todo el tiempo ha sido consistente esa tercera línea, pero porque fue un proceso orgánico pues, que se llevó 5 años. O sea, no es que al tercer mes yo le inyecté y se fue y luego se desplomó, ¿no? Sino que se fue dando gradual, ¿no? Y Entonces, sí. justo esto conecto, ¿no, Pili? O sea, la constancia, ¿no? El vínculo entre tus líderes diferentes, cada una con sus talentos. Pero algo que yo resalto mucho que observo, Pili, es este pragmatismo tuyo, porque tú sabes la dinámica que a veces nos genera trabajar entre mujeres y a veces, ¿no? Le echamos, digamos, más salsa a los tacos complicamos, a veces interpretamos ahí, ¿no? Herimos susceptibilidades, o sea, hay mucho tema a veces en el trabajo con mujeres. Pili, la mayoría son mujeres con las que trabajas, y no es que el 100%. ¿Qué ha sido este distintivo, no? O sea, lo que ha sido de que no provoques que después de 10 años, ¿no? Haya Ay, pues no sé. temas. A veces Siempre los sí, hay, pues, siempre pero ¿cómo los los hay. manejas? No, pues siempre los hay. Bueno, yo creo que yo también fui afortunada con el tema de que tenía un esposo que podía compartir mucho y rebotaba. Y él era tuvo una personalidad siempre como muy ecuánime, muy cero problemas, muy conflictos innecesarios. ¿Para qué? Entonces yo creo que sí, en algún momento todas le echamos limón a la herida y ay, así, ¿no? Simplemente, pues yo creo que cuando hubo crisis, en sus momentos los rebotaba con él y él me escuchaba y me decía 2 o 3 palabras nada más que me alineaban. Y yo decía, bueno, ya me siento bien, ya solté y regresaba. O sea, como que siempre creí que nunca iba a hacer algo que hiriera demasiado a la persona y que yo me fuera a arrepentir después. O sea, que no hubiera un perdón suficiente para resarcir. Entonces, bueno, así era mi relación con mi esposo. Entonces, o sea, ¿vale la pena pelearse por eso? O sea, gritar, levantar la voz o hacer algo. Realmente creo que después no va a haber ningún mil perdones para poder resarcir ese dolor o eso que generó. Entonces, ya como cuando echaba limón, la salsa, y ya estabas tú, ay, que así, trabada, y yo lo platicaba con él, pues ya, como que desenchilaba, Desahogabas ahí. ya se desahogaba, y ya yo llegaba más tranquila y lo veía de otra manera. Decía, bueno, ¿vale la pena sí o no? ¿Cómo lo podrías hacer de otra manera para que no llegue otra vez a este punto? Entonces, en algunas ocasiones decía, yo también me voy a graduar de psicóloga o alguna cosa así, porque había que ir entendiendo y conociendo a la persona, ¿no? Entonces, obviamente cuando estaba lo de Galo, les dije a todas que lo tenían que hacer y que me lo tenían que dar y que yo lo tenía que leer, por favor, por favor, por favor, porque yo decía, es que así también las voy a poder entender más. O sea, cómo son realmente ellas, y entonces si yo no quiero ofenderlas o hacer algo que las incomode, pues yo también tengo que saber qué es eso, que no debo, cuál es la línea la que no debo cruzar, ¿no? O sea, si no te gustan redes sociales, ¿por qué te voy a presionar para que las redes sociales? Si te gustan las redes sociales, ¿por qué te voy a decir no publiques? O sea, tengo que entender dónde tú te mueves feliz y yo respetarlo, ¿no? Entonces, también fue así, no darle un ratito a la psicología, pero
pero la verdad no lo veo como algo que fue difícil, ¿eh? Y tuve también pues esa fortuna de tener una tercera persona neutral con la cual podía echarme todo mi rollo y entonces, y que aparte me calmaban, me decía, bueno, a ver, si realmente quieres eso, si no, pues no lo hagas. Y ya, pues sí, ya, tres palabras, ¿no? Yo, ok, sí, ya me entendí, ok. Sí, entonces, pero bueno, sacarlo también te hace bien, pero con Totalmente. otra persona, ¿no? O sea, tal vez con un profesional, otra persona, no con la persona que estás en el conflicto, Exacto. porque te puedes arrepentir de lo que digas o de lo que hagas, ¿no? Yo siempre he pensado eso en mi vida, entonces como que pongo un límite, ¿no? O sea, ya más no puedo pasar. Exacto, sí, como que muy claro los términos. Me queda Ajá. clarísimo, Pili. Y en esta parte de los procesos con tus líderes y todo, hoy por hoy, o sea, después de estos 10 años y con los procesos incluso de los ajustes en pandemia, que eso, si lo puedes comentar un poquito, porque definitivamente tus clases incluso no han sido iguales, has tenido que ajustar procesos, que creo que incluso en tema académico hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer la prueba, error, ajuste, ¿no? Modificación. Y esta parte creo que alguien cuando elige hacer el negocio como este, ¿no? Como el de doTERRA, a veces cree que siempre todo va a ir hacia arriba o siempre todo va a ser igual. Y este aprendizaje que tú has tenido después de 10 años, Pili, de que aún continúas todos los lunes dando taller, ¿qué ha sido? O sea, que no ha sido igual. ¿Qué ha sido tu aprendizaje ahí, Pili? Pues que tenemos que evolucionar como evoluciona la vida. O sea, que la vida es dinámica y todos los procesos son dinámicos, o sea, cambian a lo largo del tiempo. Entonces, como bien dices, no, lo que tal vez funcionaba en un momento era pertinente y ya en otro momento no lo es. Entonces, tenemos que irnos transformando. Me costó porque yo tenía como mis reglas muy claras, cómo trabajábamos, cómo podía generar como esa necesidad de las personas para aprender. O sea, esa fue como mi parte, ¿no? O sea, ¿qué te puedo dar que tú sientas una necesidad por ir y aprender? Y al ir y aprender, pues vas a usar tus aceites y pues por consiguiente se van a acabar tus aceites y vas a necesitar seguir comprando más aceites. O sea, era mi lógica. Entonces te tengo que despertar ese interés y cómo lo voy a hacer. Entonces, pues yo me funcionó muy bien antes de pandemia y en pandemia funcionó muy bien, pero porque otro proceso nuevo, diferente, porque pues había mucho susto, había mucho miedo, había mucha incertidumbre. Entonces las personas, todas en general, estábamos muy abiertas a aprender cosas nuevas que nos vinieran bien a la salud, ¿no? Entonces, pues ahí fue un poco ficticio el interés y un poco ficticio el que las personas realmente querían los aceites, realmente estaban buscando otro interés, ¿no? Entonces, no te podías quedar ahí pensando que porque tu clase se habían conectado 60 personas en línea y todas querían saber y todas querían los aceites, entonces que por eso es que tú eras ya, o sea, ya lo habías logrado, ¿no? Sino que éramos parte de esos mismos cambios que estábamos viviendo en el entorno. Yo creo que lo más duro fue regresar a la normalidad y a ese híbrido, ¿no? O sea, ahora quiero lo mejor de todos los mundos, quiero lo mejor del presencial y además quiero lo mejor del virtual y ahora además quiero lo mejor de la comunidad y ahora quiero lo mejor. Entonces, los retos se han vuelto mucho más difíciles porque tienes que encontrar otra vez un equilibrio, un punto medio, en donde pues ya no lo puedes hacer igual. O sea, yo quisiera que no hubiera clases virtuales. O sea, el hablarle, les decía yo, como les digo a mis alumnos, hoy qué emoción dar la clase a puros cuadritos negros que no sabes si te están escuchando o no. Entonces les digo, no, y me Claro. levanté con un deseo de ver cuadritos negros en la pantalla. O sea, es que es muy complejo, ¿no? A mí me encanta dar clase presencial, incluso a los chavos, les digo, es que yo doy un tema y yo les estoy viendo la cara. Entonces, cuando uno bosteza, cuando otro veo que los ojos ya se le perdieron, cuando otro le veo que le brilla el ojo, entonces yo me doy cuenta, está entendiendo, no está entendiendo, me tengo que detener, tengo que repetir, se cansaron, sí, pero con cuadritos negros les decía, yo no sé ni a quién le estoy hablando ni qué es lo que están percibiendo, ¿no? Entonces me cuesta mucho Claro. trabajo, pero hubo muchas personas, cosas muy positivas, que nunca habían estado en mis talleres, que vivían en otras ciudades, geográficamente imposible, entonces se pudieron conectar. Y te puedo decir que hoy casi son las que, de los que se conectan en línea, que siguen y siguen y siguen y siguen los lunes conectándose. Y hay unas señoras encantadoras que abren su cámara con su libreta y su lápiz, y yo luego le abro y veo que todas están haciendo sus notas y preguntan y están muy pendientes de la receta, y etcétera, o te comentan, ¿no? Independientemente. Entonces, de las cosas lindas que se ganó el haber tenido, pues, la experiencia de hacerlo virtual, fue que ahora en esta versión híbrida, donde se hace presencial el taller, también se transmite de forma simultánea virtualmente, tengo que atender a los dos,
a los dos foros, ¿no? A los que están ahí y a los que están en línea, pero con el apoyo que tengo de Erika, que es espectacular, ella está presencial siempre conmigo. Entonces, Erika ayuda también mucho ahí a las presenciales, ¿no? Erika, sus chicas en la tienda que está hermosísima. O sea, cuando voy a un presencial, siempre está alguien de mi grupo, de mis líderes. Entonces, mm, porque hay que estar con la computadora y con la persona en línea, silenciando, por ponerte un ejemplo, dando la clase, y además haciéndolo en vivo, y además si alguien tiene una duda o una pregunta ahí enfrente, ¿no? Entonces hay que estar ahí como medio pulpín, pero pues sí se puede porque nos apoyamos entre todas, ¿no? Entonces siempre tengo apoyo en el presencial, pero sí, o sea, tuve que cambiar y evolucionar. Me encanta más, o sea, el 100% presencial. A veces hago talleres 100% presenciales, les digo es que realmente solo disfruto sin tener que cuidar la computadora y el micrófono y el volumen y el nada, sino nada más estar con ustedes entre las mesas es lo que más disfruto, pero les estoy quitando algo a otras personas que no les importa que sea a través de la cámara, con tal de poder tener ese conocimiento o adquirir esa información. Entonces, es otro proceso y no sé qué nos venga, ¿eh? O sea, no sé en qué vayamos a acabar, o sea, porque como la vida nos está poniendo de retos, hemos sido una generación que les ha tocado de todo, ¿no? Exacto. O sea, Esa y a nuestros curtida. hijos más, o sea, desde chiquitos, ¿sí? Exacto. Entonces, sí, vendrán Y cosas nuevas. vendrán cosas nuevas. Y esto es como navegando en la incertidumbre, ¿no? O sea, eso es como Pues nuestro sí, deporte nacional. sí. Definitivamente, Pili, y para ir cerrando, Pili, esto que nos platicas, que nos compartes de cómo has construido y cómo es lo que has creado con tu sello personal, eh, después de todo este tiempo, ¿cuál es esa constante que Pili cree que no va a cambiar, ¿no? O sea, a pesar de toda la incertidumbre que tenemos, ¿qué es esa constante? ¿Y qué es lo que tú hoy por hoy, después de estos 10 años de dedicarle todos los lunes, más todo lo adicional, se lleva a Pili? O sea, ¿qué le ha generado este proceso en doTERRA específicamente, este proceso de compartir? Entonces, si me ayudas a describir. Sí. Bueno, pues yo con qué me quedo y va a sonar súper trillado, pero yo no puedo vivir sin los aceites. O sea, yo ya no puedo visualizar mi vida sin los aceites. Entonces sí me quedo con una nueva forma de vivir. O sea, yo quizá llevo 10 años en ella, pero una forma de vida que no quiero que nunca termine, ¿no? O sea, que donde yo sé que el día a día puedo tener bienestar a mi salud y a mi familia, a mis seres queridos, ¿no? Entonces, esa parte se va a quedar y jamás, o sea, yo creo que es lo que a muchas, bueno, al menos de mi grupo, les ha dicho, bueno, no me puedo salir de los aceites porque entonces, ¿cómo voy a comprarlos si yo ya no puedo vivir sin ellos, ¿no? O sea, entonces, esa parte que llegó para quedarse, pues es, "Ay, es que, a ver, tú te visualizas con un dolor de panza sin un talle, que sales de vacaciones y te mareaste sin tu menta, o sea, no, no te imaginas ni siquiera qué comprar en la farmacia. Les digo, es que suena trillado, pero tú ya tienes una serie de achaques, tenemos todas, que ya sabemos con qué aceitito. Entonces yo digo, si no tuviera el aceitito, ¿qué iría a pedir a la farmacia? ¿O con qué médico iría? O sea, ¿qué médico debería ser el especialista que me cure este achaque? O sea, simplemente ya no lo puedo ver tan fácil. O sea, no Claro. lo veo tan fácil. Entonces ni hay medicinas en mi casa. O sea, no lo puedo ver tan fácil. Entonces, esa parte, yo creo que esa parte es de lo que se queda para siempre. O sea, la necesidad del uso de los aceites. O sea, y yo qué les diría, pues que realmente no hay prisa, la vida, tenemos que vivir los procesos y hay que disfrutarlos. Y obviamente tenemos que tener metas claras y un enfoque, o sea, hacia dónde vamos, pero a qué velocidad lo hacemos, porque si no, pues vamos sin rumbo. Entonces tenemos que decidir qué queremos hacer, pero lo que no tenemos que presionar es la velocidad a la cual tenemos que llegar. Entonces, siempre y cuando no te salgas del camino que te lleva al punto al que quieres llegar, para mí es válido hacerlo en un mes, en 6 meses, en 2 años, en el tiempo que tú necesites. Simplemente lo disfrutas y sigues el proceso. ¿Qué no es válido? Pues decir que vas a hacer algo y no ser consistente después no sale. Entonces decir, ok, lo voy a hacer, lo voy a tardar 3 años, pero voy a llegar. Pero todas las acciones que hago me conducen a ese punto, aunque sean microacciones. O sea, cositas pequeñas, pero esas pequeñas cositas sí me están llevando a un pasito adelante, o sea, me están llevando a ese punto. Entonces yo creo que se vale hacerlo a la velocidad y al ritmo que cada quien quiera, simplemente no perder hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cada quien lo va a hacer de una forma diferente porque nuestro ADN es diferente, ¿no? Pero, y habrá quien lo haga en un mes, padrísimo, y habrá quien se tarde 3 años, padrísimo. El punto es
si llegaste ahí y si hiciste las acciones que te conducían a ese punto, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo seguiré, o sea, y los aceites pues ya se quedaron así como fijos, o sea, en un punto en el que yo, o sea, no, para mí, en mi caso personal son inamovibles y suena como cliché, pero la neta es que, no, o sea, no se me ocurre con qué, o sea, simplemente ya no sé con qué sustituir un incienso, o sea, no tengo idea con qué sustituir un incienso, Claro, claro, totalmente, o sea, no tengo idea. claro, Pili. ¿Qué te deja doTERRA, Pili, a lo largo de de estos años? Ay, no, me deja mil momentos felices. O sea, me ayudó a descubrir una parte que yo no sabía que tenía. Conocer tantas personas, lo que te apoya de formación personal o de cosas que hasta que no estás ahí te das cuenta que existen primero y segundo que son tan necesarias, ¿no? Entonces, a mí me encanta. O sea, que yo sé que no es cosas de diario, pero cuando hay oportunidades, yo la verdad es que cada vez regreso feliz y siento que tuve como un crecimiento, escuchar no sé, en alguna convención, ay, hasta cuando escuché a un chinito, que no me acuerdo su nombre, que en México, que me dejó marcada, que él decía que era mejor eh, una persona con 100 LRPs, o sea, que había hecho 100 LRPs, que 100 LRPs una vez. El que fundó el mercado chino. Sí, ahorita te Y digo tu nombre. se me fue el nombre, ¿no? Entonces, de esas cosas que dices, wow, por esta plática de 20 minutos valió la pena venir a la Ciudad de México. ¿Qué razón tiene? A mí me conectó muchísimo porque yo era así, yo prefiero una persona con 100 RPs que 100 RPs un mes. O sea, yo prefiero un proceso a una, ¿sí? Entonces, no, bueno, eso y más cosas que platicó, pero eso que lo dijo, y pues que enfóquense en la persona y traten de que haga 100 RPs, o sea, que se enamore del producto. Pero no es que yo quiera que otra persona lo haga, es que yo así lo vivo. O sea, eso soy yo. O sea, sí, yo. O sea, yo, bueno, sácale 10 12 ya llevo más de 100 LRPs, ¿no? Porque llevo 10 años con 12 LRPs por año, pues yo ya cumplí la del chinito, ¿no? Entonces, ya soy parte de su estadística. O sea, sí, realmente, y es cuando ya la persona ama el producto, ¿no? Entonces, esa parte me llevo, sí, me llevo mucho y que quiero seguirle, ¿eh? O sea, deseo seguir en este punto aprendiendo y descubriendo otras cosas y conociendo gente hermosa. La verdad, también ha sido una red de apoyo para mí desde todos los aspectos emocionales, personales, es invaluable. Muy querida toda la gente que se ha cruzado en mi camino. Eso me parece hoy, ahora sí para subrayar, Pili, este cierre y justo la invitación para quienes nos escucharon hoy y si quieren invitar a alguien más. O sea, me gustaría invitarlos y bajo este perfil, ¿no? Porque hoy se plantean muchos modelos de negocio, muchas opciones de negocio de dinero rápido y está bien, o sea, no hay una crítica al respecto, simplemente la invitación en este modelo de negocio, o sea, somos un modelo que va más allá de de la inmediatez, ¿no? Que va por un proceso, que va por un aprendizaje en donde la persona tiene una herramienta espectacular para N cantidad de situaciones, por lo tanto no es un tema de, ¿no? Así, hay veces que sí se ve como magia, pero Sí, no necesariamente, ¿no? O sea, pero hay un aprendizaje. Entonces, la invitación al taller que vamos a tener la próxima semana, en el mismo hora, a las 9 de la mañana, el lunes, tiene que ver con cuál es la ciencia de construir un negocio que dura, ¿no? Y en inspiración con Pili, como el proceso que ella ha vivido y los elementos claves que han sido para que ella podamos decir que tiene un negocio que le ha continuado, ¿no? A través de los años, con los altibajos, con los procesos, la pandemia, etcétera, y los ajustes que ha tenido que haber. ¿Cuáles serían esas herramientas que tenemos que tener? Y consideraremos también lo clave y lo importante que es tener este sello de nuestras fortalezas Gallup para que si alguien quiere, como lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha hecho incluso, pero no lo tiene asimilado, nuestra intención es también que a través de este taller comprendan la importancia que tiene y la felicidad que da, ¿no, Pili? ay, Cuando sí, ya sabes quién eres y cuál es tu ay, perfil, sí. cuál es tu sello distintivo que pues sí, te diferencia del resto y como nadie va a ofrecer lo mismo que tú ofreces porque tú tienes un sello especial. Entonces, los invitamos a eso, ¿no? A este taller que se va a dar con la idea de compartirles estos elementos claves para discernir la manera en que se puede construir un negocio sólido, ¿no? En este entorno, ¿no? Entonces,
ahí hay la invitación. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Por ahí veo varios comentarios, Pili, en el chat para que los veas. Sí, Para, ya los leí. Muchas gracias. Muy pero lindos, gracias. la verdad, muy querida la Pili, muy admirada. Y bueno, aprender de cómo esta manera es una manera consistente, real y válida de hacer el negocio de Oterra a lo largo de los años y con todos los procesos, ¿no? Entonces, eh, pues muy agradecidos, Pili, con el espacio que nos Más agradecida con todos. Sí, nos sé que dieron el eres. tiempo de conectarse. Muchas Sí, sé gracias. que eres una mujer muy ocupada, pero eso es lo increíble, ¿no? Que podríamos decir, Pili no tiene tiempo, ¿no? Porque estudia, investiga, da clases de esto, lo otro, familia, todo lo que... Y sin embargo, se da el tiempo para potenciar un negocio, un proyecto, una vocación que le ha dado muchos frutos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente. definitivamente. Entonces, agradecerles y todas las personas involucradas ahí que han estado contigo. La verdad, sí, admirable. Y pues agradecerles el día de hoy. Muy inspirador este lunes. Gracias, Pili. Y bueno, no sé si alguien tenga preguntas, inquietudes, si alguien quiere comentar algo, por si quiere cerrar antes de Ah, que no. acabemos la sesión. Pues muchas gracias a todas aquí por puras palabras bonitas en el chat. La verdad es que en mi corazón las llevo. Y bueno, las llevo a todas, pero también qué bonito es leerlas, ¿eh? Muchísimas gracias. Y padrísimo, nos vemos entonces el próximo lunes a seguir aprendiendo, Ali. Súper, padrísimo. Muy bien, pues por ahí les compartimos la grabación para quien no tuvo oportunidad de verla y agradecerles el espacio. Un Un abrazo para abrazo, todos. linda, linda semana. Un Hasta fuerte abrazo. luego. Adiós. Adiós.